Hola, ¿qué tal? Soy Antonio Kulki, cofundador de Thunder, y estamos con Brian Colán de grupo JJ San Marcos. Es un grupo que habla sobre temas pedagógicos, trabaja, consultoría sobre eso. Y bueno, lo dejo para que se pueda presentar y continuemos con el Thunder Talk por 5 sobre orientación vocacional. ¿Qué tal? Mi nombre es Brian Colán, yo soy especialista en educación, en las ramas de innovación educativa, diseño y emprendimiento educativo y todo lo que tenga que ver con el tema de orientación vocacional. Esta vez he sido convocado por Antonio para hablar un poco acerca de la orientación vocacional y espero que este material les pueda servir a todos ustedes. Perfecto, gracias Brian. Conocí a Brian en uno de los eventos que organizamos sobre temas de innovación y educación. Y Brian me comentaba sobre cómo llevarlo esto a la comunidad y cómo lo viene trabajando también con el desarrollo de Raptor X, que es una propuesta pedagógica interesante que ya nos va a estar compartiendo. Y el tema puntual que nos da por hablar en ese Thunder Talk por 5 es sobre orientación vocacional. Bajo la experiencia que ya tienes, Brian, coméntanos un poco, ¿cómo ves esto en las escuelas, en los colegios chicos de secundaria? ¿De qué manera se está trabajando? ¿O cuáles son un poco los pros y contras que esto tiene y cómo lo has visto actualmente? Bien, yo te puedo comentar que existen aproximadamente 3 o 4 propuestas, algunas de ellas iniciadas por parte del Ministerio, otras iniciadas por parte del propio emprendimiento de las escuelas privadas pequeñas. Pero en realidad muchas de ellas tienen algunas limitaciones que son las que quiero resaltar ahora para poder mejorar un poco justamente el entorno vocacional. ¿Bien? Okay. Una de las primeras cosas que he visto, por ejemplo, en los entornos escolares es que las escuelas manejan esto de una forma grupal, masiva, y muchas veces la unidad que trata la información y que conduce justamente todo lo que es las habilidades o competencias vocacionales de forma transversal, no logra impactar directamente en el estudiante. Y esto pasa por algo, porque básicamente la orientación vocacional ahora en el mundo es una orientación mucho más personalizada. Y entonces una de las limitaciones que podemos encontrar justamente es el poco acceso a los entornos ramificados, por ejemplo, de la vocación, como son las plataformas virtuales que te pueden nutrir mucho en este tema. Otra es la carencia de técnicos o especialistas que justamente traten la información. Recuerda que hay muchas personas en muchos colegios que, ven un test y de pronto se lo descargan y eso le toman a los estudiantes, ¿no? Sin saber incluso cuáles son los aspectos que deben de tratarse para la formación vocacional. De hecho, en algunas conversaciones con ustedes y con otros grupos también de investigación e innovación, hemos propuesto el desarrollo de habilidades, capacidades, o sea, la construcción de competencias para esto, ¿no? Y una de las cosas que también falla en la escuela es la vinculación de la vocación dentro de los cursos, dentro de las áreas, ¿no? Falta mucho interiorizar, por ejemplo, cómo es que se desarrollan las habilidades para construir la carrera de ingeniería o la carrera de ciencias o la carrera de política incluso, o el deporte, y muchas veces se ve sesgada por las carreras más populares, digamos, ¿no? Se prioriza mucho la popularidad o el estatus de ciertas carreras como por ejemplo medicina, derecho, ingenierías, y se deja un poco de lado algunas carreras que de repente tienen futuro. Una de ellas, por ejemplo, es la educación misma, ¿no? La educación es una carrera de futuro ya en varios foros mundiales, tanto el UNESCO como el Banco Interamericano de Desarrollo, como universidades destacadas, como Harvard, por ejemplo, ya han desarrollado la idea de que carreras como educación, por ejemplo, son carreras del futuro, ¿no? Y otra de las cosas que vemos, por ejemplo, que sería una cuarta, es la poca vinculación de la información familiar para la construcción de la vocación en las escuelas. Esto es muy importante porque no sabemos desde la escuela cómo funciona la vocación en las familias, cómo es que las familias tocan este tema con sus hijos, cómo es que las familias se comportan directamente respecto a qué cosas aprenden en la escuela que les puedan servir para la vocación de sus hijos y sobre todo sobre la línea que siguen para construir la vocación para alguna carrera, ¿no? Falta curar información, falta hacer que esta información tenga una línea, tenga un sentido, y falta también especialistas que puedan justamente tratar esa información y hacer que esto se vuelva un poco más objetivo. Perfecto. Gracias, Brian, por lo que mencionas, el tema de cómo desarrollar competencias a través de las áreas que ya se enseñan en currícula, pero que no necesariamente está alineado a carreras. En algunos casos, en países tal vez como Estados Unidos, Europa, se trabaja bajo metodologías STEM, ¿no? Ciencias, tecnología, matemáticas, arte, de ingeniería, pero
como es parte de un ciclo curricular que arrastra desde la educación inicial, que es un poco donde nos están viendo, ¿no? Este es un espacio de educación inicial. Cortesía de ABC for Kids. Así es. ¿Cómo cuéntanos de qué manera crees que desde muy niños, no persuadirlos a carreras, pero darles la libertad de que se puedan desenvolver en distintas áreas, sin necesidad de que por ahí les vaya a gustar una, o el padre que quiere que su hijo sea deportista o quiere que su hijo sea como él, ingeniero, doctor, etc. ¿Cómo crees tú que esto desde la educación básica a nivel de inicial primaria, que es donde los niños siempre te dicen carreras que después no deciden estudiarlas por la complejidad, ¿de qué manera crees que desde la educación inicial eso también podría haberse influenciado? Mira, lo que tú dices es algo súper interesante porque los niños resultan mucho más sorprendidos con las cosas que dicen y hacen hasta los 5 o 6 años, y de ahí como que la cultura impacta duramente en ellos y construye una visión muy diferente, una visión social de su vocación. Pero hay que, digamos, mostrar un poco la idea de cómo se forma la vocación a la medida que se va formando también el desarrollo de la conciencia, ¿no? Nosotros entendemos que dentro del proceso de desarrollo del lenguaje, del proceso de desarrollo psicomotor, del proceso de desarrollo socioemocional, existe algo que se llaman funciones simbólicas. Ya lo decía Piaget, las funciones simbólicas son el conjunto de funciones que construyen la conciencia y que hacen que la persona se construya como personalidad. Que finalmente nosotros podamos tener una versión de sí mismos, una versión autónoma, una versión segura, una versión mucho más perfecta en el sentido completa, ¿no? Completa, que pueda enfrentar a este mundo tan duro como el mundo real, digamos. Pero no verlo desde el modo duro, sino verlo desde un modo curioso, ¿no? Es ahí donde hay ciertas características que promueven justamente la vocación desde la base inicial. Una de ellas, por ejemplo, es la imitación. La imitación de por sí es la primera función simbólica que desarrolla el niño y que tiene mucho que ver con la exploración de ciertas actividades que fortalecen su curiosidad, su contenido, ¿no? Él, a medida que va explorando el mundo, se va dando cuenta de que existen ciertas condiciones en el mundo que hacen de que él pueda reaccionar, ¿no? Esta reacción puede ser muy positiva y puede alimentar la curiosidad, por ejemplo, y la independencia, que lo va a ayudar a tomar decisiones más adelante, que las decisiones que tome pues puedan asumirse también como una consecuencia, y entonces sale la responsabilidad. Otra de las cosas que se desarrolla mucho es el lenguaje como función simbólica, y es algo que los padres muchas veces no entienden. Antes de desarrollar, por ejemplo, la lectoescritura, tiene que desarrollarse la conciencia fonológica. Y la conciencia fonológica tiene que ver con cómo entendemos el mundo de los sonidos, cómo los sonidos se relacionan con el movimiento y cómo este movimiento construye el perfil socioemocional del niño, que hace que lo estimule y lo adentre en un círculo compenetrado con el descubrimiento del propio mundo. Entonces, cuando el niño tiene la libertad de poder construir, configurar su mundo, de poder experimentar en los primeros 3, 4, 5 años de vida, tú vas a encontrar que muchas veces, después de construir ese mundo, lo llevan a una relación comunicativa. Y ahí es donde descubren que existe la formalidad de la escritura, que existe la formalidad de los cálculos, que existe la formalidad de metodologías que pueden finalmente servirle a él para poder imaginar un mundo más concreto, y que ya después lo va a llevar pues a un mundo mucho más abstracto donde él lo pueda pensar desde los símbolos, ¿no? Algo muy importante para cerrar, digamos, la idea, es que las escuelas o los padres de familia muchas veces se enfocan en este modelo preuniversitario, que no necesariamente debe ser un modelo vocacional, ¿eh? O sea, ahí también hay un problema, ¿no? El hecho de que tú quieres que tu hijo sea ingeniero no quiere decir que desde inicial lo metas a un colegio que supuestamente es de ingeniero. La formación tiene que ver directamente con las condiciones, las características, el perfil que tienen en la carrera los tecnólogos, los científicos, las personas que les gusta, por ejemplo, relacionarse con los demás, aquellas personas que les gusta la expresión corporal. Todas estas cosas deben tomarse en cuenta para construir una idea de lo que el niño quiere ser a futuro. Perfecto. Eso termina con el juego de roles. Genial. Lo que nos acaba de ilustrar en estos minutos de Brian es cómo la influencia en la educación inicial también puede repercutir en un futuro, en qué va a estudiar el adolescente ya después cuando elija. Un caso que conozco de cerca, porque me tocó participar en algún foro que hubo sobre iniciativas de educación, conocí a Nicolás Hansen de Crea Más. Ellos son una iniciativa que van a colegios tipo Fe y Alegría a compartir el tema de sábados de Divertimate. Enseñan matemáticas de manera divertida.
Y también había un curso, no tanto vocacional, pero les mencionaban a los chicos de primaria que dibujen, ¿no? ¿Qué es lo que quieren, cómo se ven ellos en un futuro, qué quieren ser? La típica pregunta. Y había un dibujo interesante de un niño que había dibujado a Iron Man. Y él decía que quería ser como Iron Man. Claro que en la ilustración que los demás niños hicieron como carreras de medicina, ingeniería, las que mencionas, que es un poco el core tradicional por nuestra cultura, pero este niño quería ser Iron Man. Un año después, otra vez encontraron al niño y el niño les contaba a los voluntarios que lo habían capacitado en esa sesión de que ya sabe cómo ser como Iron Man, que tiene que estudiar ingeniería mecatrónica, porque había investigado que la película se basaba en el personaje, ¿no? Tony Stark, que sabía de ingeniería mecatrónica y sabía cómo ensamblar robots, etcétera, etcétera. Entonces, como te das cuenta, como también la ciencia ficción ha hecho que los niños de hoy, que son más digitales, busquen en internet ellos las herramientas necesarias que tal vez en el colegio se les pueda guiar. Ahora, con esto no quiero decir que todos los niños van a querer ser Iron Man, pero te das cuenta cómo la educación virtual, el tema de darle acceso a plataformas digitales a los niños desde muy temprana edad, pero en un sentido dosificado y orientado un poco a su vocación, a lo que ellos quieren ser, puede servir, y lo que menciona Brian claramente repercute también en su decisión futura. Claro que ahí vamos ya por un tema de familia, ¿no? ¿Cómo la familia va a aceptar que este niño tal vez estudie una carrera que por ende se entiende que pueda tener un costo significativo al inicio? Eso es importante poder analizarlo, pero desde otro enfoque socioeconómico, ¿no? Hay que ver también la realidad de la familia. Muchos de los adolescentes, que ahora es un tema que vamos a tocar, se obsesionan con universidades, se obsesionan con carreras, porque su mejor amigo lo va a estudiar, o porque escucharon que ser doctor, ser ingeniero, ser abogado, significa que van a ganar mucho dinero. Es cierto, sí, pero con experiencia, como todas las demás carreras. El hecho que egreses de la universidad sin haber trabajado en ningún lugar no te garantiza que tengas un buen sueldo. Hay que tener experiencia. Comenzar a trabajar vendiendo es una de las cosas que en Estados Unidos, por ejemplo, ellos tienen el día de la limonada, donde todos los niños están vendiendo fuera de sus casas limonada. Y eso es una forma interesante de darles a conocer el mundo de cómo comercializar, cómo vender. Que un niño aprenda cómo vender una limonada, que prepare una jarra de limonada y que eso pueda convertirse en 20 vasitos, que le costó $5 la jarra de limonada y salen 20 vasitos, puede ser $20, ¿no? $1 por limonada. Ya les vas dando un poco el sentido de cómo trabajar el enfoque de emprendimiento, que es una de las habilidades que el Banco Mundial también desarrolla o menciona como dentro de las competencias globales que deben desarrollar los jóvenes al egresar de la escuela. En este punto, para ir hacia la parte universitaria, ¿cómo ves tú que también las universidades se preocupan por la orientación vocacional de sus ingresantes, de los cachimbos, por darles una mención? Y te digo eso por el tema de que también los chicos al cuarto, tercer ciclo se están cambiando de carreras, precisamente porque ya no les gusta, pero la inversión que está haciendo papá, yo soy uno de ellos, yo me cambié de carrera al cuarto ciclo. Pero tú también, ¿cómo conoces esta realidad? ¿De qué manera crees tú que las universidades se tienen que comprometer, ¿no? Por un tema de demanda? Tal vez por cultura, esto pasa en Perú, puede ser que también esté el resto de Latinoamérica, pero interesante la parte de universidades. ¿Cómo ves tú que debería mejorarse o cómo tal vez en tu bagaje has visto que las universidades se van a enfocar en qué área? Mira, hay ciertas experiencias internacionales que pueden servir mucho para poder construir la vocación profesional en un entorno mucho más significativo, ¿no? Cuando hablamos de entorno significativo, hablamos de aquellas experiencias, de microexperiencias, que abordan directamente el tema de lo que se hace en la carrera y el tema de cómo se aborda eso en el mundo real, ¿no? En esto ha aportado un montón los MOOCs, ¿no? Las plataformas en línea, ¿no? Como Coursera, Viada, Udemy, Khan Academic y ellas, que certifican, dan cursos libres a los que en un inicio eran para aquellas personas que tenían un rango de edad que de repente ya no eran adolescentes pero que eran jóvenes y que ahora los rangos de edad vienen cayendo, ya vienen construyéndose desde la juventud. Sería genial, por ejemplo, que los profesores que estén en cuarto o quinto año de secundaria puedan entrar en estos entornos, repito, Viada X, Coursera, Udemy, Khan Academic, para que puedan experimentar las carreras sin entrar todavía y ver la forma en la que pueden construirse. Ahora, quiero hacer un pequeño análisis sobre cómo es que se abordan en las universidades peruanas el tema de la vocación. He tenido la experiencia de estar trabajando como coordinador académico en una universidad privada y también vengo de una universidad pública, entonces más o menos sé cómo se manejan en los dos lados.
Por un lado, la universidad privada trata de construir un perfil del estudiante que se acerque un poco más a la carrera desde el ingreso. O sea, su plataforma preuniversitaria, la construcción de un centro preuniversitario ha mejorado muchísimo. Y ha mejorado en el sentido de que está aprovechando los entornos virtuales, está aprovechando los aliados estratégicos que tienen las empresas incluso, para poder incluso desde el primer ciclo, desde la academia, que ellos puedan conocer un mercado laboral al que se van a enfrentar, o a través de proyectos que les permitan a ellos también construir la idea vocacional de lo que ellos van a afrontar en la formación de su carrera. Sin embargo, hay un ligero problema teórico respecto a la construcción de la vocación en las universidades, y es que basamos la vocación en carreras. Yo, de cierta forma, discrepo un poco en basar justamente esto, la vocación en carreras, y de forma alternativa, creo que lo podemos ver desde este punto de vista. Hay 4 cosas fundamentales que se tienen que desarrollar en la universidad y que se desarrollan en todas las carreras, y que de cierta forma marcan el mundo laboral del estudiante, de cuando sale, ¿no?, de profesional. La primera línea, yo le he llamado Elemental Genius, que es la línea profesional. Y el Elemental Genius debe saber de que si quiere ser competitivo en su carrera, desde un perfil profesional, debe elegir un segmento del mercado, debe elegir un ratio en donde se tiene que posicionar, debe elegir las estrategias que tiene que alcanzar, por ejemplo, el conocimiento de marcas, de personas, el conocimiento de lugares en donde se desarrollan mucho más las experiencias profesionales en este segmento al que él se va a dedicar, y apuntar desde el primer y segundo ciclo. Por lo tanto, si nosotros vemos esto desde el perfil preuniversitario, si desde el perfil preuniversitario se le dice a ellos, por ejemplo, que tienen que afrontar ya estos entornos competitivos, ellos cuando entren a la universidad ya van a tener en cuenta muchas veces el mercado al que se enfrentan. Ya no van a pensar que solamente por egresar y por tener 10º ciclo o por ser licenciado ya le van a un cargo de gerente, ¿no? Sí. Porque no es así, de hecho que no es así. Y si queremos alimentar la estrategia de forma ludificada, ¿no?, en esto, los entornos virtuales diseñan cursos de extensión y diseñan cursos que simulan justamente la carrera, muchos de esos cursos simulan la carrera y pueden lograr que se rompa justamente con el hielo del perfil profesional. El segundo tiene que ver con el Entrepreneur Social Genius, ¿no?, que tiene que ver con la línea del tipo que se ve mucho más en solucionar problemas sociales, en trabajar cooperando en equipo desde su perfil, desde lo que aborda, para poder, digamos, solucionar algún problema social. Esto en ingeniería está pegando mucho, por ejemplo, la generación de startup, de emprendimiento social, las incubadoras de negocio con un perfil mucho más social, la vinculación con el gobierno en políticas públicas. Todas esas cosas impactan directamente en esta persona, y si la universidad desarrolla así, de forma muy natural, a través de estrategias compartidas con estos sectores, desde que el estudiante piensa en esa universidad, como lo hace, por ejemplo, esta universidad UTEC, por ejemplo, UTEC lo hace, y impactado mucho en su población, y ellos tienen estudiantes que desde un inicio ya comparten la internacionalización, porque logran justamente este juego, ¿no?, con la idea de poder ubicar a su estudiante en un entorno mundial donde puede compartir experiencias con gobiernos, con instituciones que pasan incluso sobre gobiernos, empresas, corporaciones, fundaciones, etc. Lo tercero es el tipo que tiene que ver con Research Genius, el tipo que se va a dedicar a la investigación científica. No podemos decir que todas las universidades, porque tienen una línea de investigación, todos los estudiantes van a ser investigadores. Eso es una falacia. Yo creo que, a pesar de que tenemos que tener un nivel en investigación y que tenemos que prepararnos para un artículo científico, una tesis, también en toda nuestra carrera, debemos saber que hay papers, hay personas con el perfil que les gusta más estar en las bibliotecas, que les gusta más estar en los laboratorios de investigación, que les gusta más la creación de artículos, de contenidos, y que pueden estar muy seguros de sí mismos si se les muestra desde el inicio de la carrera cómo ellos pueden construir esa vida laboral hacia el futuro, ¿no? Y entonces esa es la gente que tú vas a encontrar en los laboratorios a futuro, que vas a encontrar que viajan, que experimentan, pero que publican, ¿no? Publican, construyen, divulgan, ¿no? Se van a congresos y trabajan en esa vida. Y el último, que tiene que ver un poco con el tipo empresario, ¿no? Okay. Con el tipo que va a usar su carrera o que ya se ha metido en experiencias vinculadas a la carrera, pero que busca en realidad posicionarse en un mercado. Entonces, ese tipo tú lo vas a ver más que vinculado a creación de papers, más que vinculado en el impacto social que tiene, digamos, una startup o las políticas de gobierno,
o más vinculado al tema profesional, lo vas a ver mucho en capital, inversión. Entonces ellos, por ejemplo, ya ingresan con esa idea, con la idea de estar en una consultora, por ejemplo, ¿no? Ingresan con la idea de poder formar su empresa y tener una organización que pueda hacer que su idea se haga realidad. Esos 4 perfiles de estudiantes tenemos antes de entrar a la universidad. Son 4, esos 4 se definen. Y lo que tienen que hacer las universidades es canalizar esas 4 líneas de formación dentro de las áreas que tienen sus carreras. Por lo que, por ejemplo, en ingeniería debemos de hacer presencia de esas 4, ¿no? Y de pronto trabajar también material que pueda identificar las características de estos 4 perfiles. Esto nos ayudaría a saber qué tipo de estudiante es el que ya desde que ingresa a la universidad está interesado en investigar, qué tipo de estudiante desde que ingresa a la universidad lo vas a ver en startups, qué tipo de estudiante desde que ingresa a la universidad lo vas a ver de repente compartiendo, divulgando información, ¿ves? Y esto hace que la universidad se enriquezca mucho más porque identifica desde un inicio cuáles son las cualidades vocacionales que impactan directamente en la profesión de ellos, ¿no? Perfecto. Lo has ilustrado muy bien, que eso funciona y siento que se aplicaría en un mercado ideal con universidades que se preocupan por la parte pedagógica vocacional. Hay muchas de ellas que tal vez las charlas vivenciales ya no es suficiente, ¿no? Es suficiente para llenar las aulas un día donde traigan los escolares y les dicen qué van a aprender en la carrera. Me ha tocado visitar alguna de estas universidades para talleres y charlas vivenciales. Y las 3 preguntas típicas que un poco menciona Brian, que también he identificado como miedos que tienen los estudiantes, ¿no? Oye, pero esta universidad tiene convenios con tales y tales universidades peruanas y extranjeras. O sea, su miedo tal vez no sentirse del clan de decir, oye, en mi universidad yo después puedo estudiar en A, B, C países. O lo otro, cuando le consultan sobre, oye, ¿y en la universidad me va a dar trabajo ya cuando yo esté en quinto, sexto ciclo? También, ¿no? El miedo de que no sentirse competitivos con lo que están aprendiendo, que eso es un desarrollo de habilidades también intrapersonales y personales, más sobre la parte de experiencia. Y la última pregunta que siempre mencionan es ¿cuánto dinero voy a ganar el primer año en mi primer empleo? Por lo que mencionaba Brian, sienten que al egresar a la universidad o por el hecho de estar en un primer, segundo ciclo de la universidad ya pueden estar ocupando cargos importantes para manejar equipos de trabajo o proyectos que signifique mayor ingreso en la parte económica. Totalmente mentira, porque ahí los chicos también tienen que pasar un proceso de aprendizaje dentro de una empresa. Practicantes con un sueldo mínimo, tal vez en nuestro mercado es una especie de unos $200, ¿no? $150 promedio, un sueldo mínimo, part-time, que es lo básico que encuentra un estudiante universitario promedio, porque siempre tiene clases mañana-tarde, entonces 4 horas y le alcanza en un día. O un full-time donde ya el sueldo mínimo llegas a unos $250 aproximadamente. Entonces te das cuenta que igual es un proceso por el cual tiene que pasar el estudiante para poder seguir escalando respecto a la cantidad de dinero que pueda ganar por ejecutar su trabajo. Para cerrar un poco este círculo de universidades, se entiende que las carreras más rentables tienden a ser las que yo voy a elegir porque voy a ganar más dinero. Sin embargo, aquí a la Nubi, que nos comparte en uno de sus comentarios, sobre que desde muy pequeño se debe influenciar la creatividad para ya después en la adolescencia descubrir la pasión. Lamentablemente a veces eso se trastoca un poco con elige tu carrera por el sueño, por tu pasión, pero como bien te mencionaba, a veces eso se trunca también por frustraciones que tiene el adolescente que ya influye de manera psicológica en la familia. ¿Hasta qué punto la familia se involucra en la universidad? Porque entenderás que ya en la edad universitaria eres una persona adulta, mayor de 18 años, que ya debes de saber qué hacer de tu vida, ¿no? Que es muy probable que a veces cuando están en cuarto ciclo o dejan la carrera para seguir trabajando porque les gusta el tema del ingreso, del dinero, o sea, si trabajan más ganan más dinero, entonces ya como que los estudios dejan de lado. O también la parte de planificación familiar, vienen los hijos, por eso como que deja la universidad, después lo retoma, al final nunca lo termina, o si lo termina, genial, lo logró hacer, es uno de los pocos que logran hacerlo. Pero ¿cómo ves eso? El tema de la familia, que ya tal vez siente que su hijo es mayor de edad y como que lo deja de lado, no en la parte económica, sino también en la parte del soporte emocional. ¿Qué tanto puede ser la frustración de un estudiante cambiarse de carrera, por ejemplo? Que a mí me pasó, pero gracias a Dios mis padres me seguían apoyando, pero no, mi caso no es el de todos. ¿Cómo crees que eso también se influye demasiado en la familia, ¿no? Para que se involucre en
ayudar a que pueda salir del hueco donde pudo haber caído por tal vez no haber elegido mejor la carrera que quería estudiar? Bueno, mira, hay algo muy interesante que nosotros hemos encontrado desde la empresa. Nosotros de hecho hemos creado un laboratorio conductual de investigación del valor de las experiencias familiares, que se llama Prometeo. Desde Prometeo nos hemos dado cuenta de muchas falencias en realidad que involucran la convivencia entre la escuela y la familia, y que esto se acrecienta mucho más en la universidad. Planteémoslo así, mira, cuando nosotros hablamos de deserción escolar, hablamos de los problemas, de la frecuencia y de la cantidad de estudiantes que dejan la escuela por algún problema socioeconómico, socioemocional. Ahora incluso se habla del suicidio escolar y esas cosas, ¿no? Pero las variables que no se identifican y que permanecen extrañas todavía y que desde Prometeo estamos tratando de por ahí visibilizarlas, es la deserción familiar. La deserción familiar en las escuelas es invisible. La gente cuando, por ejemplo, los colegios, ¿no? Cuando abordan el problema de cuántas personas quieren tener en sus reuniones, no se ponen a pensar en qué tipo de reunión construyo para que el familiar se involucre con la escuela, cuántos familiares, cuál es la frecuencia de familiares que tengo, ¿no? Respecto a cantidad, respecto a cuántas familias realmente se comprometen con la escuela, por qué no se comprometen las familias con las escuelas, y lo que principalmente hemos encontrado, y que bueno, lo he dicho ya también en un video en vivo hace más o menos unas 4 semanas, cuando trataba el tema de las familias en la escuela, es el tema de que las familias no sienten que la escuela le da algo. En realidad, desde por sí, las familias ya tienen una opinión muy negativa de la escuela. Cerca del 70% piensa que las escuelas son deficientes, ya sea privada o pública de rango medio. Estamos hablando de segmentos C, D, E, ¿no? Esto es muy interesante porque, acompañado de eso, también cuando tú le preguntas a la escuela, a la familia, por ejemplo, ¿qué espera que la escuela le dé? La familia no se espera nada de la escuela. O sea, ya hay un rango intergeneracional que dice, la escuela sirve para educar a mis hijos, lo educa mal, desgraciadamente, ¿no? Pero no tengo dinero, y si tuviese dinero, me iría a una escuela mayor. Pero cuando tú les preguntas a ellos, bueno, y si te fueras a una escuela mayor y encontrarías mejores servicios, ¿qué le pedirías a la escuela? Y nunca le piden cosas que ellos como familia están afrontando. Entonces, una de las estrategias, por ejemplo, para poder recuperar a las familias, para poder evitar la deserción familiar, es que la escuela le brinde algo a las familias. Por ejemplo, las escuelas no saben a ciencia cierta cuántos son los padres que han terminado o no la secundaria, o la primaria, o cuántos de ellos son analfabetos. Las escuelas no saben, por ejemplo, cuánto es el nivel de endeudamiento que tienen las familias, o si es que hay un emprendimiento, o si están a la mitad del emprendimiento, o si las familias tienen algún problema relacionado con las drogas o con la violencia. Esto es muy importante reconocer porque si eso no ve en la escuela, entonces el niño que recibe es un niño que viene de esa realidad y que muchas veces cuando yo quiero canalizar la formación en él, no voy a poder porque no estoy entendiendo completamente cómo se comporta el universo del niño, ¿no? Y ahí nos acercamos un poco a lo que dices. El universo vocacional tiene que ver con 3 cosas para mí fundamentales. La primera, con el desarrollo socioemocional. ¿Qué tan estable está el niño emocionalmente hablando? Lo medimos a través del estrés, la ansiedad, la depresión, la necesidad comunicativa de decir lo que siente, ¿no? Y esto en los adolescentes es algo muy difícil de conseguir, y si la escuela no compromete a la familia, peor aún, ¿no? Eso provoca muchas veces que el adolescente y la familia también estén peleados. El adolescente siente roche, siente miedo, siente vergüenza que el padre se esté acercando mucho a la escuela porque quiere su espacio. Y al mismo tiempo el adulto, como no recibe ningún beneficio de la escuela, porque cree que, y bueno, hasta ahora se tiene la concepción de que la escuela solo tiene que velar por los estudiantes y no por las necesidades de la gente, al final no se entiende muy bien el espacio o lo que se trata de hacer cuando hablamos de aprendizaje, ¿no? De formación. Finalmente no van a las escuelas. Entonces, si ya hablamos de una deserción, mira, en Prometeo hemos encontrado en al menos 4 escuelas a las que hemos ido un índice de hasta el 80% de deserción familiar. O sea, la situación es bastante complicada y los colegios a los que hemos ido son colegios un poco más, digamos, masivos, ¿no? Ahora, hay lugares, por ejemplo, en donde se puede medir las cosas de una manera mucho más trágica. Yo invito a las UGELs, invito a la comunidad. Por ejemplo, en la provincia de Pisco tenemos 24 colegios que cuentan con 4 y 5 años secundaria en la provincia, los 7 distritos que existen, y que de esos 24 estoy muy por seguro que el índice de deserción familiar es muy alto, por ejemplo. Y esos chicos, ya, ponle el 20 o 30% van a llegar a las universidades. Y los padres de esos estudiantes
ya no van a llegar a averiguar cómo están en la universidad. Y muchos de ellos se van a matar trabajando para pagarles una universidad privada, y muchos de ellos, como los casos que hemos encontrado comprometidos en algunas familias, que tienen problemas porque los estudiantes, por ejemplo, no pagan sus mensualidades, o los estudiantes simplemente jalan muchos cursos. Sí. Y ahí viene el tema de cuánto está afiliada la familia al estudiante como promotor generacional, del cambio generacional en las familias. Las familias deben asumir una responsabilidad generacional. Eso significa que el abuelo, por ejemplo, recibió la responsabilidad generacional de darles un lugar donde vivir. Los padres, de que ese lugar tenga las comodidades, ¿no? Y los hijos, de que se afronten nuevos escenarios, por ejemplo, el acceso a la educación superior, el acceso a un nuevo emprendimiento, el mejoramiento de la empresa familiar, etc. Esas cosas pegan mucho en familias que realmente piensan y tienen la visión de poder construirse hacia adelante en un espacio intergeneracional. Eso afecta directamente a la vocación universitaria y hace que las universidades, a pesar que también promueven mucho, digamos, el comportamiento o la asistencia o la fidelización familiar, finalmente termine como una segunda escuela, ¿no? O una escuela prolongada, que finalmente el padre termina llamando, que es la unidad de bienestar en este caso, ¿no? Termina llamando al padre, diciéndole, o al que paga, ¿no? Al tutor, diciéndole que el niño tiene que jalar 3 cursos, o que de repente ya está a punto de abandonar la universidad. Entonces se convierten en pleitos más vinculados al tema de ético que a un tema de construcción emocional, de construcción de valores, de construcción de una visión familiar. Entonces, sintetizamos 2 problemas ahí. Por el lado de la universidad y de la escuela, de no controlar la deserción familiar, y por el lado de las familias, de no construir una visión para darle un rol a ese estudiante universitario que ha alcanzado un nivel generacional, ¿no? Si nosotros corregimos esas 2 cosas, Antonio, yo creo que podríamos mejorar de una forma muy significativa la vocación en las universidades y tendríamos menos deserción. Perfecto, perfecto. Gracias, Brian. Mientras iba hablando, Brian, iba cuadrando algunas ideas de lo que hemos venido hablando. En estos minutos comenzamos con colegios, y en los colegios hablamos de la influencia de casa. Luego pasamos a hablar hace un momento sobre universidades, y en universidades también tocamos sobre el tema de la familia, ¿no? La familia siente invertir en ese sueño de tener un hijo egresado de la universidad, que por un tema generacional, como bien menciona Brian, tal vez el abuelo fue a la escuela, pero a primaria, o sea, no terminó ni siquiera el colegio. O el padre también no llegó a terminar la secundaria, o se fue profesionalizando en el camino, ya en la empresa, teniendo una línea de carrera. Y ahí vemos que los hijos de esta generación, siglo XXI, son los llamados a poder levantar las nuevas generaciones que vienen tras de ellos, siendo profesionales, habiendo egresado de la universidad y terminándolo, ¿no? Familia, familia, familia. Creo que orientación vocacional en ese Tandem Talk nos ha quedado totalmente claro que es la familia el eslabón de todo esto. O sea, no se piensa que el Estado o que papá gobierno, que las instituciones privadas que están dando sus carreras y pensiones a granel, está mal, está bien, sí, se puede ver el tema calidad también, pero están atendiendo un mercado que nadie los está atendiendo a ese costo. Es como que, así como llegaron las aerolíneas low cost, también hay universidades low cost. Y no está mal eso, está bien porque de alguna manera te ayuda a que ellos se mejoren sus servicios para la atención que les están dando a estos estudiantes. Una de las cosas que vi en un foro, Amor a Sofía, si mal no recuerdo, es un foro que ingresé hace un par de meses, y vi una transmisión en vivo interesante donde se discutía y se debatía qué universidades privadas son buenas, cuáles son malas, y llegué a una conclusión interesante. Me quedé conectado a los 10 minutos del video. Los que estudian en universidades privadas, y lo hablo en tercera persona, los que estudian en universidades privadas se quedan después sin dinero porque están trabajando recién para terminar de pagar sus estudios, van a universidades públicas a seguir especialidades, porque obviamente ven que también el costo es enorme. Y pasa lo contrario, los que estudian en universidades públicas, que ya están ganando mejor dinero, se van a especializarse en universidades privadas. Entonces te das cuenta al final que ambas instituciones, tanto públicas y privadas, llegan a un punto de equilibrio donde lo económico termina primando, ¿no? Los que vienen de un segmento que está emergiendo como clase social, al tener mayores ingresos, sienten de que estudiar en una universidad privada, donde ellos desde muy pequeños tienen una percepción de calidad educativa,
va a mejorar su profesionalismo. Y en el caso contrario, los que estudian en universidades privadas sienten que ir a una universidad pública a seguir una especialización ya les da un poco de nombre, ¿no? Porque en la universidad pública les fue difícil ingresar a ellos en su etapa escolar. Conclusión, vemos la realidad, al menos en nuestro país, de cómo ambas se deberían retroalimentar. Nosotros trabajamos con Tander con universidades privadas y desde este año hemos visto la necesidad de poder involucrarnos con instituciones que vienen de universidades públicas. Grupo JJ San Marcos tiene una mezcla de Facultad de Psicología y Facultad de Educación de la Universidad San Marcos. Y cuando a veces voy a universidades privadas y les planteo las nuevas metodologías que estamos aplicando para este año, y ahora les contaremos algunas, pues también me mencionan, oye, ¿cómo se está valorando la parte de educación pedagógica y la parte de aprendizaje y learning? Bueno, estamos trabajando con pedagogos de las universidades de San Marcos y ellos también tienen esa idea, ok, San Marcos es interesante, eso significa de que, bueno, la universidad ya se está preocupando por la educación. Entonces, hay ese cambio de chip y esa percepción de las instituciones públicas que no todas son malas. Son los estudiantes quienes ya luego trascienden y buscan mejorar esa percepción que se tiene en las instituciones públicas, por lo menos en la parte académica de las universidades. Conclusión, lo que quiero llegar con este mensaje es de que las familias se involucren más en ayudar a que los jóvenes encuentren su vocación. Si es en una universidad privada y hay las posibilidades económicas, apuesten. Si es en una universidad pública, apuesten por las academias, que esa es otra de las cosas que tal vez no hemos hablado en este Tander Talk, porque le dedicaremos un buen tiempo a las academias. Hablábamos sobre que las academias se involucren en la parte de desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales, pero como que distraen un poco el fin que tiene el padre al meter a su hijo ahí, que es más para ingresar a la universidad, no para desarrollar habilidades blandas. Es como que una especie de debate que se puede generar. Para ir terminando, ¿qué actividades estás haciendo desde el Grupo JJ San Marcos? ¿No? Sé que por ahí está la idea de Raptor X, para la cual estamos también colaborando desde Tander. ¿Cómo crees tú que eso también va a ayudar a los docentes? Porque entiendo que, ok, si no están los padres, ¿quiénes son los segundos padres de los estudiantes? Los docentes, ¿no? Un saludo para mi profesor Carlos Amamé y mi profesora Rocío, fueron los dos tutores que en el colegio marcaron mi vida en la primaria y en la secundaria. Coméntame, ¿de qué manera están apoyando ahora los docentes, que es la nueva generación de alfabetizarlos digitalmente? Sí, mira, una idea muy interesante que tenemos nosotros de la adaptación tecnológica también tiene que ver con metodologías ágiles. Y las metodologías ágiles se pueden convertir en entornos virtuales como entornos presenciales. Flip learning. Correcto. Y una de las cosas que nosotros hemos encontrado de eficiencia en los segmentos, por ejemplo, docentes, es que los docentes que tienen entre 40, 55 hasta 65 años son docentes que muchas veces ya no entran a los entornos virtuales a capacitarse, pasan muy pocas horas en internet, muchos de ellos utilizan equipos que ya no tienen conexión a internet y les cuesta mucho ir a capacitaciones en donde se utiliza el entorno tecnológico. Entonces, estas plataformas, por ejemplo, que satisfacen mucho a personas que tienen de 40 años hacia abajo, que son las que más utilizan estos entornos virtuales, terminan generando una brecha, ¿no?, que se abre cada vez más porque lo único que les queda a estos docentes es que sigan las capacitaciones convencionales, presenciales, de un ratio de horas muy alto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Este grupo de docentes también tiene otro problema. En una encuesta que se desarrolló el Consejo Nacional de Educación hace unos 3 años, se encontró, por ejemplo, que el 40.8% de los docentes de esta edad, entre 40 y 55 años, están endeudados y pagan justamente con su sueldo las deudas y no les alcanza para poder capacitarse en entornos mucho más de alto impacto. Entonces, esto representa un problema porque si no tienes accesibilidad o capacidad o habilidades tecnológicas para poder entrar a internet y al mismo tiempo no tienes dinero para capacitarte presencialmente, entonces ya eres un cadáver educativo, ¿no? ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, lo que hemos hecho es reducir los costes, digamos que estarían pues inicialmente $80, $100 en algunos cursos interdisciplinarios en educación, reducir el número de horas, hacer que el horario sea súper flexible, en las noches de 6 a 10, reducimos el horario de 4 horas de capacitación a una sola hora, y hicimos que este coste alto que estaba a $80, $100 se reduzca a $3, que es algo pues sin precedentes. Y esto forma parte a veces de cooperar con las estrategias que utilizan otros entornos, como por ejemplo Tander, ¿no?
Thunder, para la gente que recién está conociendo de repente Thunder, para algunos contactos que están viendo esto, reduce significativamente su precio respecto a otros entornos virtuales o plataformas que se manejan en sectores AB, ¿no? Y le da un mejor, digamos, le da una mejor accesibilidad a los sectores C, D y E, y lo mismo nosotros hacemos con plataformas presenciales. De modo que son capacitaciones masivas sobre cursos interdisciplinarios, son capacitaciones de 1 hora, son capacitaciones de alto impacto y son capacitaciones que van dirigidas principalmente a ese segmento, al segmento que lamentablemente por cuestiones económicas y por cuestiones de no saber mucho en entornos tecnológicos, pues no pueden acceder. Pues, ¿qué nos hemos dado cuenta? Que en realidad no solamente sirven para esos entornos, sino que la mayoría de acogida que hemos tenido ahora también son los entornos de 25 hacia 40 años. O sea, manejamos más o menos el entorno de 25 a 55 años. Es una locura. Porque estos, y gracias a la plataforma Thunder también, Raptor X puede llegar a la mayoría de docentes que de repente no solamente quisieran escuchar el curso de 60 minutos, sino que están buscando información. Sí. Y para ser directos, una de las actividades principales que vamos a tener los docentes en el futuro, o las personas que trabajamos en educación, son la curación de información. Hacer que te llegue información limpia, que la información sea significativa y que al mismo tiempo sea un volumen de información que pueda interactuarse. Entonces, eso es lo que hace, por ejemplo, la plataforma Raptor Class, que hemos creado justamente en asociación con ustedes, con Thunder, que nos permite llevar el curso presencial y masivo a un entorno gamificado, donde tú puedes descargarte hasta 1 giga de información, de contenidos de artículos de investigación, videos, y vas a poder en el foro interactuar justamente con aquellas personas que van llevando el curso y puedes generar mucho más información, ¿no? Entonces, esto es para aquellos docentes que, bueno, ya estamos entrando a una etapa de singularidad en la educación, estamos hablando de internacionalización de la educación, de interdisciplinariedad en la educación, de habilidades tecnológicas en la educación, y es fundamental que el docente ahora se comprometa con esto, ¿no? Entonces, yo los invito a que puedan entrar a nuestra página Raptor X y poder ver justamente cuáles son los cursos que estamos manejando. Por ahora estamos manejando 30 cursos diferentes. Cada mes vamos a ir incrementando cursos, vamos a funcionar como si fuéramos MOOC, pero de forma presencial. Y bueno, esperamos que tenga una gran acogida, ¿no? Perfecto, Brian, muchas gracias. Los invitamos a que puedan buscar al grupo JJ San Marcos. Raptor X es la página donde también están ellos lanzando los cursos. Seguro ya en el post, en el muro de Thunder va a salir dentro de poco también una publicidad para que puedan conocer la iniciativa. En Thunder, algo que estamos haciendo también para docentes es crearles un banco de tareas que les ayude, ¿no? Tenemos al profesor Brian haciendo su tarea para el curso de Historia del Perú, y esa misma tarea también la puede utilizar el profesor Jeffrey Aliaga, que debe estar en Cusco, enseñando también el mismo curso de Historia del Perú. Como se dan cuenta, la parte de colaboratividad, que es algo que en Thunder hemos entendido. Si ustedes ingresan a thunder.com no van a encontrar nada de nada. Thunder tiene un formato de B2B, si ya no hay una institución educativa o una persona que esté pagando por un curso no va a poder acceder a la plataforma, pero hemos visto que eso también nos puede ayudar a nosotros darle acceso free a que nos ayuden a crear nuestro banco de tareas. Y esa es la nueva versión que tenemos con Thunder. Thunder Píldoras es una propuesta que se ha manejado desde el área del equipo tecnológico de Thunder. Big Bang Ocampo es quien nos da las grandes ideas de las nuevas versiones de Thunder. En Thunder, ahorita estamos en la 3ª versión, esta es una actualización que vamos a subir al sistema en el mes de marzo-abril, ya seguro estaremos haciendo un evento para presentarlo, donde vamos a mostrar qué aprendizajes hemos tenido, trabajar con colegios con 3 funcionalidades, de las cuales los profesores, la funcionalidad que han utilizado en Thunder el año pasado masivamente ha sido subir contenido, PDFs, links, PPTs. Eso nos da a entender lo que justo menciona. Ya todo el contenido está en internet. Cuando un alumno entra a internet a buscar cosas, se aburre porque todo ya lo puede encontrar. Sin embargo, cuando encuentra un contenido que dosificadamente el docente va viendo a su ritmo, generándole niveles, eso hemos visto que es muy genial. Porque el alumno, desde los cursos de letras que sí o sí te tienen que enseñar sobre historia, pues en Thunder también vamos a tener una aplicación de línea de tiempo, donde el estudiante va a poder aprender mejor acontecimientos históricos, y no solamente es un tema de memorización, sino es un tema de técnica, ¿no? Trabajar con líneas de tiempo, que también es otra de las aplicaciones que estamos integrando en la plataforma. Y como se dan cuenta, lo que estamos haciendo con Brian Colán a través del grupo JJ San Marcos es viendo cómo
podemos seguir innovando en dándoles más y mejores herramientas al docente para que se puedan ayudar. Innovación educativa. Y así como les menciono sobre esto, el próximo Thunder Talk estamos así de poder convencer a un expositor para que nos hable sobre realidad virtual, realidad aumentada, que son los temas de tendencias para la educación en los próximos años. Ya Facebook está pronto a lanzar la plataforma de realidad virtual, ya ha hecho Mark Zuckerberg en sus últimas presentaciones algunas demos de cómo lo están desarrollando. Va a ser muy genial esa versión de Facebook. Y también hay que prepararnos, ¿no? ¿Qué tipo de aplicaciones ya podemos visionar que se puedan crear? Porque me imagino que van a empezar a lanzar también algunos APIs para desarrollar sobre eso. Entonces, es interesante poder ya desde ahora conocer este tipo de tecnologías, cómo puede ayudar a que la educación mejore. Bueno, Brian, te agradezco haber participado aquí. Tal vez algo más que nos quieras comentar para, como cierre. Bueno, las familias, o resumiendo lo que hemos hablado. Por favor, nosotros tenemos un conjunto de servicios. Pueden entrar, por ejemplo, para todo lo que es información familiar. Si ustedes son familiares y nos están viendo y quieren enriquecerse un poco más sobre contenido positivo sobre la familia, el comportamiento, las cosas que pueden hacer como padres con niños, adolescentes, entren a la plataforma de Prometeo, entren a su fanpage, así solamente colocan Prometeo y pueden entrar. Para aquellas familias que de repente tienen niños en casa y quieren que sus niños sean políglotas, tenemos un programa también con ABC for Kids, Educación 360, estamos desarrollando justamente aquí en Girón Río Luamba 733, en Los Olivos, en las mañanas, para aquellos niños que quisieran justamente aprender el idioma inglés. También nos pueden encontrar en el fanpage de ABC for Kids. Y finalmente Raptor X, ¿no? El Raptor X, que me parece que es una iniciativa que destruye sin precedentes todo el tema masivo de cursos de alto impacto, y que esperemos que se pueda interiorizar poco a poco en el backup docente, para que el docente se dé cuenta que realmente tiene oportunidades y que no debe desaprovecharlas, ¿no? Sobre todo. Perfecto. Gracias, Brian. Nos estamos viendo en el próximo Thunder Talk por 6. Gracias a todo el equipo de producción que está detrás, Jeffrey Eliaga y Luisito.